Seguimos en Contexto, estamos concluyendo el programa y tenemos una pregunta, una cosa bastante polémica. Nos escribe don Guillermo Olivares, que pregunta, además de felicitarnos por el programa, pregunta: ¿por qué creen ustedes que se le da tan poca importancia al contacto de O'Higgins con el mundo protestante anglosajón? Más aún, en su calidad de masón, no era católico, sin embargo, el ejército, aquí voy a leer textual, inventa el mito de la Virgen del Carmen como madre de la patria. El contacto que él tuvo con el sistema lancasteriano y la invitación que le hizo al pastor, en fin, aquí hay, la pregunta es ¿por qué, digamos, esto O'Higgins masón, aparentemente, según sostiene nuestro telespectador, vinculado con el mundo anglosajón, inclusive el mundo evangélico protestante inglés, y finalmente se dice que se habla aquí de una suerte de invento de la ofrenda del voto higginiano? Bueno, el ejército no ha inventado nada con respecto a la vida de O'Higgins, todo lo contrario. Ni a la Virgen del Carmen tampoco. Y con la Virgen del Carmen tampoco. En primer lugar, yo creo que hay varios errores en la pregunta. Y el primero es que O'Higgins es católico, fue católico y fue católico observante. Sí. De hecho, a propósito de su juventud, él fue bautizado en la Iglesia Católica, él fue bautizado bastante tiempo después. Claro. No cuando nació, sino que fue después en Talca, cuando tenía como 4 años, y vivió en la casa de un señor albano, digamos, en Talca. En segundo lugar, este hombre fue a un colegio católico, el único colegio católico que existía en ese tiempo en Londres, y claro, que lo recordamos, no en Londres, en Richmond, un pueblecito que está cerquita. Y aquí fue el colegio franciscano. Después, en Chillán. Él mantenía una correspondencia muy bonita con su madrina y con su madre también cuando estaba en Inglaterra, y siempre en todas sus cartas hay una mención a Dios y una mención a la Virgen. Siempre hay una suerte de piedad religiosa en él muy fuerte. Y cuando se gana la última batalla, digamos la batalla de Maipú, y se conquista la independencia, no es solamente una idea de O'Higgins, sino que es una idea de los patriotas junto con San Martín, de que la Virgen fuera patrona, y ese maravilloso templo que hay en Maipú es en honor a eso, es en agradecimiento a Dios y a la Virgen por habernos ayudado a conquistar nuestra independencia. Y con respecto a lo masón, ahí también hay un problema de fondo. No significa que los masones y los católicos sean dos cosas incompatibles, son absolutamente compatibles. Ahora, en el siglo XX la pugna, que era una pugna más bien política, generó una sensación de incompatibilidad absoluta. Digamos. Una cosa es la anticlerical. No, pero es que hay que separar la masonería inglesa de la masonería francesa. Claro, exactamente. Pues la masonería inglesa puede perfectamente bien ser acepta la doble militancia, entre comillas. Pero la masonería francesa es la que es... Ahora al revés, o sea, con respecto a la pregunta, O'Higgins justamente recordábamos que tuvo problemas con la Iglesia Católica, porque justamente tomó de los protestantes una visión mucho más amplia de libertad religiosa, y por eso se hicieron los cementerios para civiles, o sea, para gente los laicos, y eso generó una revolución acá en Chile. Entonces, lo que le sirvió la visión que había en Inglaterra con respecto a la religión fue: no puede pasarnos lo mismo que nos pasó a los católicos en Inglaterra con otros de otras religiones aquí en Chile, y por lo tanto abrió la posibilidad para todo el mundo. ¿Te encontraste en tu investigación con...? Le tocó una cosa curiosa, que fue el terremoto del año 22, de finales del 22 en Valparaíso, que se le empezó a echar la culpa sus enemigos políticos, que se empezaron a decir que había sido por juntarse demasiado con los protestantes, por decirlo de alguna manera, una suerte de castigo divino. Tal vez quedó algo de eso en el inconsciente colectivo, no sé. Pero... Claro, el voto higginiano es un voto sentido y es real, y existen múltiples testimonios al respecto. Sí, sí, él es católico, absolutamente. Bueno, pero tiene todo este trato muy cercano con la comunidad inglesa de Valparaíso, y básicamente esos son los protestantes que había en Chile en esa época, claro. Que de alguna manera son también financistas de la escuadra, lo apoyan bastante. Y que no era muy buena idea pelearse. Obliga a que a los ingleses se les pueda enterrar, porque si no los ingleses no van a venir a Chile. Oye, hay unos relatos horrorosos de los, digamos, no se les podía enterrar y se tiran al mar. Y los cuerpos volvían al agua, y bueno, como no se les puede enterrar. Después aparecen los cementerios de disidentes. Por supuesto, entonces era una situación que había que arreglar. Esa es otra historia. Yo quería contar una cosa.
ya casi es como la parte de los comerciales, pero realmente importante. Pero está bien. Se acaba de hacer un concurso que se llamó El Ejército de los Chilenos, donde participaron más de 1.200 colegios, que el Canal 13, digamos, con el Ejército trabajaron en conjunto. ¿Se puede separar a los Higgins públicos y a los Higgins privados? Pregunta Leonel Urrutia. Yo creo que lo que decías tú, perdón, tu nombre. Alfredo. Alfredo, como decía Alfredo al principio, y eso es lo bueno de ese libro, yo lo leí, lógicamente como historiador puedo tener algunas diferencias, pero encuentro que está muy bien escrito y vale la pena encontrarse con el hombre, con un hombre de carne y hueso. Y yo creo que no podemos separar el hombre de su cargo. O sea, él es una figura pública, ¿no es cierto?, que además tiene un montón de cosas detrás que lo hacen, cuando se estudia ciencia política dice no se puede cambiar al hombre, no se puede separar en los distintos planos, es uno solo. Y este personaje, en ese sentido, tiene muchas luces en la parte política, en la parte militar, pero también tiene alguna oscuridad en su parte privada que lo hace más humano, más cercano. Él hizo lo mismo que hicieron con él. Hay entre paréntesis, un psiquiatra que hizo un estudio sobre la personalidad de O'Higgins en base a los traumas de su juventud y lo relacionó. Claro, el Asenjo. Sí. Florenzano. El doctor Florenzano. Sí. Claro, que hizo un análisis muy interesante de lo que significó el peso del padre sobre este afán de imitación de O'Higgins por ser más, porque su padre había llegado al tope y él también quería. Pero en cuanto a su hijo, Demetrio, también nacido de una relación especial, él nunca lo acogió, o sea, vivía con él, pero nunca lo reconoció como tal. Entonces iban, el jefe de la escuadra inglesa del Pacífico lo iba a ver cuando estaba en el exilio, era un personaje visitado por todos los grandes que llegaban al lugar, y estaba este señor, su hijo ahí, presente, pero no lo presentaba como su hijo, jamás lo reconoció como tal, sino que al final en su testamento ya, que le dejó su parte de su fin. Yo esbozo ahí la teoría de que hay una suerte también en O'Higgins, aquí esto es teoría mía nomás, una suerte de reivindicación de la figura de la madre, que encuentro yo que no ha sido muy explorada. La madre no tenía muy buena situación acá en Chile, ni económica antes de que él recibiera la herencia de su padre, ni social, fíjate, como que venía de una fortuna, una gran fortuna en Chillán, pero una fortuna media. Trabaja de partera un tiempo. Y el ascenso social de ella se produce de la mano del ascenso de su hijo. Ella se casó una vez, tuvo una hija, Nieves, de ese matrimonio. Claro. Tuvo a Bernardo y tuvo a otra hija, Nievesita, con un vecino, sin estar casada, pero habiendo estado siendo viuda ella. Y yo creo que algo en la psiquis de O'Higgins tiene que haber estado ahí de defensa de su madre y de la condición de su madre, porque al final el recorrido que hace Isabel Riquelme es el mismo recorrido que hubiera hecho si es que Ambrosio O'Higgins lo hubiera aceptado. Pasa por los mismos lugares. Creo que ahí hay dos cosas. Una, que es fregado también pretender estudiar los traumas en el siglo XXI de una persona del siglo XIX. Claro, o sea, son otras culturas, hay que mirarlo, en contexto de la La época. psicología yo creo que también es una disciplina que es fuertemente influida por la cultura y que vivir la vida de Bernardo O'Higgins en 1910 o en 1900 no es lo mismo que vivirla hoy día. Y la otra cosa que yo creo que es muy bueno a propósito del concurso que dices tú, que me invitaron a ser jurado, es que O'Higgins tiene la virtud, la gran ventaja, digamos, para la historia de Chile, de poder conciliar un héroe militar con un héroe civil, con un creador civil. Y yo creo que eso es muy notable. Ojalá el siglo XXI sea el de igualar esas dos visiones. Es que yo creo que eso es muy notable, porque como dices tú, oscuridades más, oscuridades menos. Sí. Él fue un gran militar, importantísimo en la independencia, en las campañas bélicas, digamos, de la independencia, pero un gran creador de instituciones y un hombre profundamente republicano. Y la primera constitución republicana de Chile es el desafío que viene. O'Higgins. Es el desafío que viene. Le tenemos que agradecer a Roberto Ancibia, le tenemos que agradecer a Ana María Stuben y a Alfredo Sepúlveda, que hayan estado esta noche con nosotros. Ustedes pueden seguir opinando sobre el tema, pueden ver sus opiniones, ya están en nuestro blog. Mañana Rodrigo Jordán va a hablar de la conciencia histórica de los chilenos.
en la edición de mañana de En Contexto. Nosotros nos juntamos la próxima semana, así que feliz 18. Gracias, buenas noches.